Hola chicos, les saludo nuevamente. Continuamos con nuestro tema acerca de la niñez intermedia y tardía en el último apartado de nuestro capítulo que tiene que ver con el lenguaje. Y bueno, en este apartado, pues lo primero que hay que decir es que, o considerar tomar en cuenta, pues es que el vocabulario de los niños se sigue ampliando durante estos años, cada vez van adquiriendo mayor palabras dentro de su vocabulario. Em, Obviamente, pues aquí van en función mucho pues de todo lo que van aprendiendo también en la escuela, ¿no? Y bueno, el medio también es un factor importante para pues la ampliación, ¿no? de este vocabulario. Van adquiriendo palabras a veces más refinadas, a veces palabras más específicas o científicas de cierto campo, ¿sí? Si consideramos, por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? Un niño de preescolar, pues no se le habla de perímetro en matemáticas, ¿no? Apenas está conociendo los números, la suma, la resta, pero, por ejemplo, el término perímetro no forma parte de su vocabulario. Y cuando este niño termine la primaria, sabrá perfectamente qué es el perímetro. Bueno, o eso se espera, ¿verdad? Que al finalizar la primaria conozca el concepto de perímetro. Es por ponerles un ejemplo de cómo se sigue empleando el vocabulario de los niños y bueno, en campos específicos que va fomentando pues también la escuela desde los aprendizajes que el niño debe ir adquiriendo durante ese nivel educativo. Eh, También hay un avance importante en esta área durante esta edad que tiene que ver con la semántica, ¿no? Y que va a ser un cambio cualitativo si hacemos la comparación en la infancia temprana con la infancia tardía. Y bueno, para esto pues hicieron algunas investigaciones con niños de ambos momentos de la vida. Y bueno, encontraban, por ejemplo, les daban una serie de palabras a los niños y les pedían que dijeran la primera palabra que se les ocurriera cuando escuchaban la palabra estímulo, ¿no? Y entonces venían estos ejemplos, ¿no? Generalmente los niños en la niñez temprana, ante la palabra perro, decían ladra, gato, salta, ¿no? Entonces lo completaban generalmente con un verbo, ¿no? Con una acción. Y los niños en la niñez intermedia y tardía, la forma de relacionar las palabras, por eso esta cuestión de la semántica, tiene que ver con la clasificación. Cuando les decían perro, decían gato, ¿no? O caballo. Eh, entonces ya los relacionan con campos semánticos, no tanto con acciones, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en la forma de organizar las palabras que es diferenciado entre la niñez temprana y la niñez intermedia y tardía y que tiene que ver con este uso y estas formas de ir categorizando, ¿no? el lenguaje, de ir organizando el lenguaje. Después viene un apartado súper interesante que tiene que ver con la lectura, ¿no? Generalmente en nuestro sistema educativo mexicano, el proceso de alfabetización o la adquisición de la lectoescritura es faena principal del primer grado de primaria, ¿no? De los niños en el primer grado, los niños a los 6 años. Y aquí existe una gran polémica respecto a cómo debemos enseñar a los niños a leer y escribir. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor método para enseñar a nuestros niños a leer y escribir? Y entonces hay dos posturas principales al respecto, el que se conoce como el método global o el método basado en la fonética. Tradicionalmente en los libros que tradicionalmente se usan en las escuelas para enseñar a los niños a leer y escribir, están más basados en el método de la fonética, ¿no? Y entonces se les va enseñando por partes, se les va enseñando por sílabas, se les va enseñando por palabras, se les va enseñando, dice acá, pues de la fonética, ¿no? Y a ver la M, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿sí? Y así paso a paso se les va enseñando. Entonces, como el método tradicional, al menos así fue como a mí me enseñaron. Yo no sé si ustedes se acuerden cómo les enseñaron a ustedes a leer y escribir, pero bueno, es este método. Y el otro es el método global, en el que lo que se está planteando es que lo ideal es que se enseñe a los niños a leer las palabras completas, incluso oraciones completas, que se debe
presentar a los niños, o sea, que la enseñanza de la lectura y de la escritura debe de ser de manera global, así como aprendió a hablar, ¿no? Siendo más pequeño. A los niños no se les va enseñando por sonidos o por sílabas a hablar, ¿no? Al niño se le habla desde que es bebecito y no se le habla fragmentado, ¿no? A lo mejor se le hablará con palabras más sencillas, como ya hablábamos, estamos hasta condicionados biológicamente para bajar nuestro lenguaje a la edad del niño y a ver, ¿dónde está el bebé? ¿No? Em, ¿Quieres leche? O sea, es por enunciados, ¿no? por, por, por ideas completas. Y entonces, bueno, dicen que este método global, que de igual forma sí se debe de enseñar a los niños a leer, no por sílabas, letras, o de forma fragmentada, sino total. Y entonces vamos a exponer a los niños a la palabra completa, al enunciado completo, a la idea completa, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, se le puede ir preguntando al niño, bueno, a ver, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué dice? Y que de esta manera el niño puede ir reconociendo, ¿no? Las palabras y los enunciados conforme pues va ejercitando esta cuestión de la lectura. Ya sea uno u otro, cada postura pues tiene sus propios argumentos de por qué es mejor y cuáles son los beneficios de utilizar uno u otro. Lo cierto es que los niños aprenden a leer y escribir, ya sea con un método o con otro. Lo que siempre hay que cuidar pues es en generar las resistencias eh, hacia la lectura, hacia la escritura, que muchas veces ocurre, ¿no? Y que hablábamos un poquito en, en el video pasado respecto a este proceso de alfabetización. Hay niños que por eso no les gusta la lectura, ¿no? Porque este proceso lo sufren, se comparan con otros niños, ven que ellos no están avanzando y se frustran. Y ya no quieren saber nada de las letras y ya no quieren saber nada de leer y escribir, ¿no? Y le quitamos lo divertido. Así que pues vamos a aplicar la canción de la cápsula del monte, ¿no? Quítale lo aburrido, ponle lo divertido, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con la cuestión de la lectura. Generarlo en un ambiente que le sea favorable al niño, que le sea divertido, que le llame la atención, que le cree sentido, que tenga que ver con cosas que le llaman la atención, que vea que a partir de la lectura y de la escritura puede tener un acercamiento con el mundo que le abra la imaginación, que le abra un mundo de posibilidades, ¿no? De entender pues un montón de cosas de su entorno que a ellos pues les llame la atención, que les sea grato, ¿no? Y entonces hacer de, de eso, de la lectura y de la escritura, pues algo agradable, algo bello, que vean que con eso pueden escribirle cartas a sus amigos, a su mamá, a su papá, que con la lectura pues pueden acercarse a mundos de la imaginación, que aparte con la lectura puede ser un punto de interacción confortable y agradable con sus papás, por ejemplo, ¿no? Eh, en estos hábitos, buenos hábitos que debe ser la lectura del cuento antes de dormir, por ejemplo, ¿no? En donde ya no solamente mamá, papá lee el libro, sino yo puedo leer una parte, mi papá me lee la otra y lo leemos en conjunto, en un momento completamente agradable, ¿no? Y de, ay, no te equivocaste, ¿y qué dice ahí? No, no, sin regaños. Ah, caray, esa palabra no la había oído. A ver, vuélvela a decir, ¿cómo dice ahí? Es bien diferente, ¿no? Si incluso hasta lo tiramos a broma si el niño se equivoca al leer algo, ¿no? Y hacemos chiste de eso y de ahí surgen las risas, en vez de que surjan lágrimas por regaños de que el niño no leyó bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos cambiar un poco el chip. La verdad, la lectura puede ser algo súper agradable, súper divertido y un momento de interacción entre padres e hijos que puede ser fructífero, que nos puede estrechar la relación emocional, el vínculo, pero pues también nos puede dejar grandes recuerdos tanto a los papás como a los hijos de esos momentos que podemos hacer de la lectura algo lindo, algo agradable, algo para compartir, ¿no? Y que el niño pues también
le podemos fomentar esta parte de, bueno, yo ya te leí, ahora léeme tú, yo quiero escuchar, a ver, léeme, tú ya eres grande. Qué padre que ahora me puedas leer tú y no solo leer yo, ¿no? Importa mucho cómo manejamos estas cuestiones con los niños. Y bueno, el último apartado de la cuestión del lenguaje tiene que ver con el bilingüismo. ¿Cuándo es el mejor momento para enseñar un segundo idioma? O qué oportunidad tienen los niños ya durante esta etapa de tener una buena adquisición del lenguaje. Y bueno, lo que nos va a decir Sandro que es todas las del mundo. Obviamente, entre más temprana sea la edad en que exponemos al niño a un segundo idioma, mejor. Entre más pequeñitos les inculquemos el aprendizaje de una segunda lengua, mejor. Yo sé que también es un tema controversial porque se observan estos niños pequeños que tienen cierta confusión en el lenguaje y que hablan Spanish, por ejemplo, ¿no? Ni hablan bien el español ni hablan bien el inglés. Hay momentos de confusión en los idiomas, es cierto. Pero esto con el tiempo se van poco a poco organizando mentalmente, cognitivamente, ambos lenguajes y bueno, finalmente se adquieren ambos, ¿no? Si los niños empiezan a aprender un segundo idioma, como ocurre mucho aquí en nuestro país, tenemos, por ejemplo, escuelas primarias que son bilingües y donde reciben niños que pueden venir de un preescolar bilingüe o no. Entonces, para muchos niños en primer grado puede ser su primer acercamiento a una segunda lengua. Y y sin embargo, bueno, claro que la pueden adquirir y todavía tienen oportunidad de adquirirla casi de manera como lengua madre, ¿no? Es decir, pueden tener desarrollar una buena fluidez, una buena comprensión de este segundo idioma. Los niños tienen más ventajas para adquirir un segundo idioma que los adultos, que los adolescentes incluso, ¿sí? Digo, no por eso quiere decir que un adolescente o que un adulto no puedan aprender un segundo idioma. Sin embargo, lo que sí nos deja claro el estudio del desarrollo es que entre más temprana sea la edad en que nosotros tenemos el acercamiento a esa segunda lengua, mejor adquisición, mayor fluidez en el habla vamos a poder desarrollar. Eso sí es lo que podemos decir y saber respecto a esta cuestión del bilingüismo. Y bueno, y este fenómeno en el que finalmente también pues los niños que a temprana edad adquirieron una segunda lengua y que la tienen casi como lengua madre, van a finalmente optar por una u otra, ¿no? Es decir, siempre se abraza una como la lengua materna y bueno, y se tiene una como segunda lengua. Entonces, pues sí es importante empezar pronto, ¿no? Y saber que pues durante esta edad todavía tienen unas amplias posibilidades de tener una muy buena adquisición de esta segunda lengua. Ahora, hay una polémica que no es ajena a nuestro país, podríamos pensarla más como en los contextos norteamericanos, como pues de donde está escrito nuestro libro, pero que no es privativo. En nuestro propio Querétaro podemos encontrar esta cuestión del bilingüismo, eh, de la diversidad del lenguaje y la incorporación de niños de otros países que no hablan español y que están siendo integrados en la escuela. ¿Y qué es mejor? ¿No? Que el niño que viene extranjero, que no conoce nuestro idioma, sea integrado en la escuela en donde solo se le habla español y de esta manera al exponerlo diariamente al idioma lo vaya comprendiendo, o si se debe de tener estas escuelas bilingües que les vayan dando algunas clases, por ejemplo, en español y otras en su idioma para que puedan poco a poco irse insertando, ¿no? Es una cuestión, pues volvemos a lo mismo, controversial. Se ha encontrado que cuando forzamos a que el niño se inserte solamente en el idioma en el que tiene que adaptarse, pues se va generando un rezago académico porque pues no va comprendiendo contenidos académicos porque no son explicados en su lengua, ¿no? Entonces, bueno, sí va adquiriendo
una apropiación de la lengua que se pretende, sin embargo, no termina de, o sea, hay cierto rezago en la parte académica porque pues no termina de comprender, ¿no? El lenguaje, hay esa barrera en el lenguaje y pues no tiene una misma apropiación de lo académico. Y bueno, estas escuelas bilingües lo que buscan es que el niño no se rezague en la parte académica y que pueda ir teniendo este acercamiento a los contenidos sin que exista tanto la barrera del aprendizaje, pero al mismo tiempo que vaya adquiriendo la lengua. Les digo, no somos ajenos. En nuestra propia ciudad tenemos varios niños extranjeros que no conocen el idioma, que son hijos generalmente de gerentes de empresas extranjeras, coreanas, francesas, alemanas, ¿no? Que llegan a habitar. Y un ejemplo de una escuela que recibe con estas características a los niños, pues es el Colegio Kennedy, ¿no? Digo, no estoy haciendo publicidad, sino nada más es por poner un ejemplo de la inmigración que nosotros tenemos también en nuestro país y que no nos es ajena. Si lo queremos llevar a otras cuestiones en el interior de nuestro país y que no tiene que ver con la llegada de extranjeros, pues son las comunidades indígenas, ¿no? Es ese dilema que se ha tenido y que se tuvo en discusión respecto a los libros de texto gratuitos. Si estos libros debían de ser traducidos al ñañú, al zapoteca, ¿no? Etcétera, diversidad de lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Si son al final de cuentas igual niños mexicanos que tienen derecho a la educación, que tienen derecho al acceso a los libros de texto gratuitos, que en un primer momento pues eran únicamente publicados en español y que finalmente se llevó a la creación de estos textos en la lengua indígena, ¿no? Y entonces igual pasamos por esta misma polémica. ¿Qué es mejor para estos niños? ¿Que reciban estos textos en su lengua indígena o en español? Porque si no aprenden el español, hay una barrera social que los mantiene en desigualdad, no es tan igual pues para competir, ¿no? En nuestro país, ¿no? Al mismo nivel que los niños que tienen la lengua, el lenguaje español, de los niños que pues hablan un dialecto, ¿no? Una lengua indígena. Entonces, ¿qué es mejor? Mantenerlos, aunque medio entiendan los contenidos en español, porque no saben bien español, y entonces mantengan un rezago académico, o ponérselos en su lengua y que ahí tengan una comprensión total de los contenidos y que poco a poco vayan adquiriendo el español, si es que lo adquieren, ¿no? Eso es por ahí la disyuntiva, o sea, no es ajena a nuestro país. Y son estos dos tipos de poblaciones que nosotros tenemos, ¿no? En las urbes, pues está lo que les decía, ¿no? Las familias que vienen de estas empresas extranjeras establecidas en nuestro país y que no manejan el idioma español, o también estas poblaciones que tenemos de nuestros pueblos indígenas, de nuestros niños indígenas, que no manejan el español y que, bueno, tendrían que tener acceso ¿a qué? ¿A libros en español o a libros en lengua indígena? Ahí se los dejo. Nada más para que lo piensen, ambas realidades han estado presentes en nuestro sistema educativo, es decir, cuando los libros de texto solo llegaban en español, cuando los libros de texto se hicieron en su versión en la lengua indígena. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cómo debemos educar a nuestros niños en esta cuestión del bilingüismo? ¿Sale? Bueno, eso lo dejamos para la reflexión, para la discusión. Les saludo nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Ustedes y su familia sigan respetando esta cuarentena, este confinamiento, para que todos podamos salir pronto y volvernos a ver en condiciones pues donde no pongamos en riesgo nuestra salud. Cuídense mucho y hasta la próxima.